Hola, ¿qué tal a todos? En esta presentación estaremos hablando sobre la detección de fallos mediante la medición y análisis de las vibraciones mecánicas. En nuestra materia es mantenimiento. Estaremos hablando sobre problemas en los rodamientos. Somos de la Ingeniería de Mecatrónica. Los integrantes del equipo somos Cobos García Yapet Adrián, Figueroa Ventura Oscar Alejandro, su servidor Galván Rodríguez Aarón Armando, Lara Hernández José Ángel, Mixtega Lucho Luis Darío. Nuestro catedrático es MC Eduardo Toledo Cerritos y estamos en un periodo de marzo-julio 2021. El análisis de vibraciones es la principal técnica para supervisar y diagnosticar la maquinaria rotativa e implementar un plan de mantenimiento predictivo. El análisis de vibraciones también en la maquinaria industrial ha existido durante muchas décadas, pero ha ganado importancia con la introducción y el uso generalizado del ordenador personal en el mantenimiento predictivo. Esto es referirse al proceso de medición de los niveles y frecuencias de vibración de la maquinaria industrial y la utilización de esa información para determinar la salud de la máquina y sus componentes. Fallas en los rodamientos. Un estudio realizado por SKF Group analizó la vida útil de 30 rodamientos idénticos y descubrió que existe una gran variedad, una gran diferencia. Esto excluye el uso de un programa efectivo de mantenimiento conforme a un calendario. En otro estudio se descubrió que las fallas en los rodamientos pueden representar alrededor del 60% de fallas mecánicas, aunque los rodamientos son un factor principal. A veces las fallas en los rodamientos son la consecuencia de un problema fundamental diferente, como un desequilibrio. Algunos clientes reemplazan los rodamientos cada varios meses hasta que aprenden a equilibrarla y alinear la máquina. Esto se traduce en una mayor vida útil de los rodamientos. Y algunas causas de las fallas de los rodamientos son las siguientes. Puede ser por aislamiento deficiente, lubricación deficiente, contaminación, fatiga por desgaste, entre otras, como podemos observarlas en las imágenes. A continuación, vamos a hablar acerca de la metodología de la medición. Cabe mencionar que existen dos técnicas principales y de aquí, como lo decimos, cómo detecta un analista los rodamientos que fallan. Primero que nada, en la primera técnica, el analista observa las formas de onda temporal. Para esto se requiere de muchos años de entrenamiento y años de experiencia en análisis de formas de onda temporal para hacer estos análisis. La otra técnica es un poco más sencilla, por lo tanto tiene un mayor alcance para personal que no esté aún entrenado, y esta exige mucho tiempo, la cual es su principal desventaja, ya que es necesario ponerse en contacto con el fabricante de los rodamientos para obtener una tabla de frecuencias del rodamiento. Posteriormente se comparan las frecuencias para ver si corresponden. Si estas frecuencias corresponden, entonces se habrá de encontrar la falla de los rodamientos. En caso de que no sea así, probablemente se tenga un rodamiento diferente al analizado, y entonces habrá que verificar en otra tabla de frecuencias en la cual sea el rodamiento correspondiente de estudio. Para la medición de estos análisis, existen algunos instrumentos como lo son los lápices medidores, los medidores y los comprobadores de vibraciones. La herramienta más básica para medir la vibración es el lápiz medidor de vibraciones. Con un lápiz medidor de vibraciones es posible medir las variables específicas como la condición y la temperatura del rodamiento. Por otra parte, un medidor, es decir, aquel que no es un lápiz analizador, mide las vibraciones y las variables específicas como el estado y la temperatura de los rodamientos para proporcionar una imagen completa del rodamiento, además de proporcionar una mayor calidad de los datos, lo que se traduce en una mayor fiabilidad y precisión en los datos del análisis. Bien, ahora pasamos con el análisis de datos.
Al analizar los datos, estos pueden venir de muchas fuentes. Las principales son las siguientes. Detección de alta frecuencia, o como están sus siglas, HFD. Se realiza un filtro paso alto de 5 kHz a 60 kHz a la señal para dejar en la medida solo los picos generados por pequeños defectos. Envolvente de aceleración. El objetivo del parámetro conocido como envolvente de aceleración es filtrar las bajas frecuencias y detectar los componentes repetitivos relacionados con los impactos generados por los defectos en los rodamientos en el rango de las frecuencias típicas de fallo. Asimetría de la señal. Esta se calcula a partir de la forma de onda en el tiempo y da información sobre el grado de simetría de la señal con respecto a su valor medio. RMS de la señal de aceleración. Esta es la raíz cuadrada del promedio de la suma de los cuadrados de la señal y ayuda a identificar la desviación estándar de la señal. También está kurtosis K. La kurtosis K es el cuarto momento normalizado de la señal. El momento es normalizado por la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida relacionada con la cantidad y la amplitud de picos presentes en la señal. Bien, pasamos ahora con lo que es el diagnóstico. Análisis de las fallas de los rodamientos de bolas. Las frecuencias de los rodamientos no son sincrónicas. La geometría de las bolas, la jaula y las pistas se muestran a diferentes velocidades. Estas velocidades no son un múltiplo de la velocidad del eje. En la mayoría de los casos, los picos no son sincrónicos, son los rodamientos de bolas. La mayoría de los programas de vibraciones utilizan las siguientes frecuencias de rodamientos: pista interior, pista exterior, jaula y giro de bola. Bien, aquí muestro un ejemplo del diagnóstico de una falla. En la gráfica se muestra los datos con una falla en los rodamientos. La vibración máxima del eje es de 1775 RPM. 4 paletas del impulsor de la bomba y 7 aspas del ventilador de enfriamiento se encuentran dentro de este sistema. Podemos observar en la gráfica que un gran pico de vibración ocurre 3.56 veces la velocidad del eje y no puede tener 3.56 aspas del ventilador o 3.56 paletas del impulsor. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo se presenta una falla en los rodamientos. En estas imágenes podemos apreciar, por así decirlo, la vida útil de un rodamiento. En la primera imagen podemos observar que el rodamiento se encuentra en un buen estado. Y en la novena imagen podemos ver que ya el rodamiento llegó a la falla. Entonces, en estas podemos ir viendo cómo se va presentando la falla en estos elementos. Ahora hablaremos de las acciones correctivas que podemos emplear a estos rodamientos cuando presentan una falla. Generalmente los rodamientos pueden ser utilizados hasta el final de su vida de fatiga si son usados de manera apropiada. Sin embargo, si ocurre un fallo prematuro, puede ser debido a algún fallo en la selección, manejo, lubricación y o montaje del rodamiento. Se van a explicar a continuación 4 tipos de fallos y su correspondiente corrección. El primer tipo sería la superficie de la pista exfoliada. La causa de esto es la exfoliación puede ocurrir prematuramente debido a sobrecarga, carga excesiva debido al manejo inadecuado, entre otras cosas. Cuenta con 2 soluciones principales, las cuales son encontrar la causa de la carga excesiva, el control de las condiciones de funcionamiento utilizando rodamientos con una carga mayor de capacidad. Como se puede ver en la imagen, eso es como se ve el rodamiento cuando tiene una exfoliación.
El segundo tipo de fallo es la superficie se torna rugosa y se adhieren partículas muy pequeñas a esta. Su principal causa es que los elementos rodantes patinan durante el movimiento rodante y las características del lubricante son muy deficientes para prevenir dicho deslizamiento o patinaje. Igualmente cuenta con dos soluciones principales, las cuales son revisión del lubricante óptimo y el método de lubricación capaz de crear una película de aceite estable y use un lubricante que contenga un aditivo de extrema presión. Igualmente se puede notar cómo se ve la superficie rugosa del rodamiento. Se puede notar que solo es una parte específica la que tiene esta superficie rugosa. La tercera condición o tipo de fallo es la superficie se desgasta y las dimensiones se reducen comparado con otras áreas. Las principales causas son tres. La primera es entrada de cuerpos extraños sólidos, presencia de tierra y otros cuerpos extraños en el lubricante, lubricación deficiente y cruce de los rodillos. Cuenta con tres soluciones: revisión del lubricante y método de lubricación, mejore la eficiencia del sellado, filtrado del aceite del lubricante y se corrige el desaline. Igualmente en la imagen se puede notar que cuando nosotros raspamos el rodamiento, puede empezarse a desgastar y se va a ir reduciendo la superficie, pues se va a ir quitando poco a poco el material de la misma. La cuarta y última condición es la rotura parcial del anillo exterior, interior o elementos rodantes. Cuenta con una causa principal, la cual es objetos sólidos grandes atrapados en el interior del rodamiento, impactos o carga. Cuenta con tres soluciones, las cuales son diagnóstico y corrección de las cargas excesivas y de impacto, mejorar los procedimientos de manejo-montaje o mejorar el rodamiento mismo. Se puede apreciar en la imagen cómo el rodamiento está roto en un extremo del mismo. Finalmente mostramos algunas referencias bibliográficas en donde obtuvimos la información para estas diapositivas. Muchas gracias por su atención y comprensión.